Hola, comunidad del Rincón. Esta historia me la contó mi abuela Chayo. Ella vivía en un pueblo. Me dijo que cuando pasó esta historia, ella tenía apenas 12 años, pero se dio cuenta de todo. En su pueblo fue algo que la gente de ese tiempo nunca olvidó. Por todo lo que pasó, se decía que fue cosa del mismo infierno. Mi abuela empezaba así a platicar esta historia. Desde que tengo memoria, la gente del pueblo hablaba de doña Mirella, la bruja de la cabaña, escondida entre los cerros. No era como esas viejas de feria que leen las cartas. Esta mujer cargaba siempre una medalla oscura, pesada, con una estrella invertida, que todos evitaban mirar de frente. La famosa estrella del macho cabrío. No se sabía su edad, ni si alguna vez tuvo familia. Solo se decía que quien la miraba directo a los ojos podía enfermar, enloquecer o desaparecer. Nadie se atrevía a cruzar por el monte donde vivía, ni siquiera los perros. Pero como en todo pueblo, lo prohibido a veces se olvida y lo temido se reta. Ahí en el mismo pueblo vivió una familia adinerada. Tenía una casa grande y muy bonita. El señor don Braulio Bustamante tenía varios negocios. La esposa doña Blanca era de esas señoras que no hacían nada en su casa. Tenían criada para todo. Ese matrimonio tenía 4 hijos y a todos les dieron estudio, pero vamos a enfocarnos en el más joven de todos, en Martín. Él, un joven guapo, que traía locas a varias muchachas, pero no era para cualquiera. Pero a la casa llegó una muchacha llamada Mirella. Empezó a trabajar como empleada doméstica. Después de unos meses, se supo que Martín y Mirella tenían sus quereres, eso en escondida de los padres de Martín. Mirella ingenuamente le creyó a Martín todo, que un día se iba a casar con ella y que la tendría viviendo como una reina, pero que primero se iba a ir para la ciudad a estudiar leyes. Pero Mirella salió embarazada y esta muchacha pensó que se iba a casar con él, pero pues era muy poca cosa para los Bustamante, como se conocía esa familia en el pueblo. Después de que sus padres se enteraron, Mirella fue humillada tanto por Martín como por sus padres. Fue tanta la humillación que Mirella les juró que un día se iba a vengar de todos ellos, que sería capaz de cualquier cosa por verlos sufrir, que esas humillaciones se la iban a pagar muy cara. Así le vendiera el alma al diablo. Así le vendiera el alma al diablo. Doña Blanca la sacó de la casa a empujones. Ya cuando estaban en la calle, le dijo: Mira, mosca muerta, si crees que te tenemos miedo, estás muy equivocada. Tú eres una persona de lo más insignificante. Eres una muerta de hambre, que dijiste: ya voy a ser de la familia. Pobrecita ilusa, ese chiquillo que esperas, sabrá Dios de quién sea, y te largas de aquí. Y si te atreves a volver, te voy a meter a la cárcel. Te voy a acusar de robo. Maldita pobretona. Cerró la puerta y Mirella se fue llorando de coraje y de odio. Pero las personas que presenciaron todo, en especial doña Tomasa, una mujer del pueblo, pues la escucharon decir: juro por mi vida que esa familia me las va a pagar, sea como sea. Se fue. Nadie supo para dónde.
solo que pasaron muchos años y cuando regresó ya estaba vieja, pero no era la misma. Se internó en el cerro, donde tenía una cabaña ya casi en ruinas. Martín para ese entonces ya estaba casado y era un abogado muy exitoso. Después de vivir por muchos años en la ciudad, un día llegó junto con su familia, los Bustamante, gente con dinero, modales altivos y muchas ganas de construir su casa en esos terrenos que su padre le había heredado y que nadie se acercaba porque según estaban embrujados. El papá Martín, el abogado, la esposa, Laura, era psicóloga y traían 2 hijos ya adolescentes. Toda esa familia se burlaban de los rumores como si todo fuera un juego. Ya los padres de Martín estaban viejos. Mientras construían en esos terrenos, se quedaron en la casa de sus padres. Desde el primer día empezó la venganza. Doña Mireya bajó al pueblo, caminó con su bastón hasta el terreno de los recién llegados. Nadie supo qué fue a decirles, pero desde entonces el ambiente cambió. El joven menor empezó a tener fiebre sin razón. Los albañiles renunciaban, diciendo que las herramientas se movían solas, y los animales que criaban para consumo amanecían con el cuello torcido, como si alguien o algo los hubiese visitado de noche. Esa mujer nos está maldiciendo, gritó una noche Laura en la tienda del pueblo. No lo vamos a permitir. Y ahí cometió otro error. La señora Mireya estaba escuchando. Se quitó la medalla y la colocó en el mostrador de madera. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie. Y dijo, no les bastará con no creer. Ahora van a entender. Después de aquel día en la tienda, todo el pueblo supo que la cosa ya no tenía vuelta atrás. Decían que Laura, la esposa de Martín, se burló de la bruja en voz alta y hasta dijo que su medalla era un amuleto ridículo para ignorantes. Fue como firmar su sentencia. Esa misma noche, el adolescente mayor, Julián, despertó gritando. Decía que había una mujer sentada en los pies de su cama, murmurando en un idioma que no entendía, con los ojos en blanco y los pies cubiertos de tierra. La madre creyó que era una pesadilla, hasta que encontró tierra húmeda sobre las sábanas. El niño menor, Mateo, amaneció con un rasguño en el pecho, en forma de estrella. Martín, terco como mula, llevó a su familia a una iglesia del pueblo vecino, pero el cura apenas los bendijo por encima. Aquí no me meto, les dijo bajito. Lo que ustedes traen es más viejo que el diablo mismo. Mientras tanto, los chismes nos hicieron esperar. Que la bruja le echó polvo de hueso a la entrada de su casa, que en el monte donde estaban construyendo encontraron 3 animales muertos con las tripas afuera, y que Laura había empezado a hablar sola, parada horas frente al espejo, como poseída. Los Bustamante ya no salían ni a comprar, les llevaban la despensa a la reja. Un día, un vendedor escuchó algo raro en el patio trasero, un chillido. Pensó que era un gato, pero vio a Laura escarbando con las uñas, como una bestia, sacando tierra. Tenía la cara desencajada, el cabello lleno de hojas y la mirada ida,
Y esa noche ardió una pequeña capilla que los padres de Martín tenían en su casa, sin explicación, sin rastro de gasolina, ni vela encendida, solo fuego puro. Y ahí sobre las cenizas apareció la medalla de la estrella del macho cabrío, entera, como si nada le hubiera pasado. Una vecina, doña Tomasa, fue la única que se atrevió a tocar la puerta para preguntarles qué estaban haciendo. Buscamos la estrella, le respondió Laura, en trance. Está aquí. La enterró para siempre con nosotros. El pueblo entero hablaba bajo y nadie se atrevía a mencionar a los Bustamante en voz alta. Algunos decían que estaban malditos, otros que habían provocado a la mujer equivocada, pero nadie conocía toda la historia, nadie, excepto doña Tomasa, que ya rondaba los 80 y tenía la lengua más suelta que el cincho de borracho. Una tarde, mientras tomaba café con su comadre, soltó la bomba. Mireya no siempre fue bruja, fue víctima, y ahí empezó el verdadero chisme. Años atrás, cuando Mireya apenas tenía 20, trabajaba como ayudante de la cocina de la casa de los Bustamante. El joven Martín, sí, el mismo que ahora era el esposo de Laura, la engañó, la enamoró con su sonrisa fácil y el corazón duro. Se encaprichó con Mireya y como buen lobo disfrazado de cordero, la envolvió, le prometió matrimonio futuro, hasta hijos, pero cuando ella quedó embarazada, él la negó, dijo que estaba loca, que era una mentirosa, la humilló frente a todos y la corrió del trabajo. Pero no solo él la humilló, también doña Blanca y don Braulio. Después de humillar a Mireya, Martín se fue del pueblo a estudiar leyes. Se olvidaron de Mireya y continuaron su vida. Para ese entonces no se sabía nada de Mireya. Era como si hubiera desaparecido del mapa. El niño que Mireya esperaba no se sabe con certeza si nació, o también se dice que lo entregó como ofrenda para tener poderes. Siguió diciendo Tomasa. Dicen que fue del puro odio que le tenía a esa familia, en especial a Martín, o de algo peor. Desde que volvió, Mireya se internó en el monte. Nadie supo de ella por años, hasta que volvió con la estrella del macho cabrío colgando del cuello, y el alma vacía de compasión. Ya se comenzaba a entender todo. No era venganza común, era brujería con memoria, un ajuste de cuentas que se había cocinado a fuego lento. Esa noche, Laura tuvo una visión. Vio a Mireya parada frente a su cama, con el vientre ensangrentado, murmurando, uno por uno, va a sentir lo que me hicieron. Y a la mañana siguiente, Julián, el hijo mayor, desapareció sin dejar rastro, ni gritos, ni huellas, solo la tierra removida detrás de la casa, y sobre ella, una estrella hecha con ramas secas, quemada a medias. La casa de los Bustamante ya no era un hogar, era un lugar en ruinas espirituales, lleno de sombras que se movían por los rincones y lamentos que se escuchaban aún con las ventanas cerradas. Laura ya no dormía. Martín, después de la desaparición de su hijo, caminaba como un fantasma, encerrado en un silencio que pesaba más que el aire mismo. Mireya no se escondía,
Caminaba por el pueblo con la frente en alto, con su bata negra, flotando como humo espeso, y la estrella colgando de su cuello, brillando con una luz fría. Nadie se atrevió a mirarla de frente. Sonia, la hermana de Laura, llegó al pueblo cuando se enteró de todo, y ella fue la única que se atrevió a mirar la medalla de frente. Sonia no era creyente, pero ver lo que sucedía en su propia familia la obligó a buscar respuestas, no rezos, no curanderos. Se fue al cerro, donde decían que habitaba la bruja, y allí la enfrentó. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Que te devuelvan la dignidad?, le gritó Sonia. Mireya la miró con esos ojos vacíos. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando enterré a mi hijo. Cuando murió al nacer, lo enterré con mis propias manos. Quiero que aprendan que no todo se olvida, que lo que se hace con crueldad se paga en carne. Sonia, aún temblando, se atrevió a preguntar, ¿y si alguien en esa familia sí cree que te hicieron mal? ¿Y si yo, que no te hice daño, reconozco tu dolor? Entonces Mireya dudó por primera vez. La estrella en su cuello pareció apagarse un poco. Sonia le dijo, no todos son culpables, pero el conjuro ya estaba en marcha. Esa noche, el fuego se encendió solo en la casa de los Bustamante. No quemó las paredes, sino los retratos, los recuerdos, los símbolos de una vida de mentira. Laura cayó en cama, sin hablar. Martín lloró como nunca antes, y de Julián nunca más se supo. Solo quedó el hueco en el corazón de la familia, y Mireya desapareció de nuevo. Algunos dicen que la vieron irse al monte, otros que se quitó la estrella y se dejó morir. Pero una cosa quedó clara: jamás debes de provocar a una mujer rota, y mucho menos si esa mujer no ha podido usar el poder del olvido, el odio y el infierno. Desde entonces en el pueblo, cuando alguien pasaba cerca de donde vivían los Bustamante, bajaban la voz y hacían una cruz en el aire, porque todos sabían que la estrella del macho cabrío nunca deja de brillar. Mi abuela decía, esta historia, para los que no creen en la brujería, solo es una fantasía, pero para los que vivimos esa historia, todavía está enterrada en nuestra memoria. Lo cierto es que lo malo y lo bueno existe. Puede que Mireya, si no se hubiera cruzado en el camino de los Bustamante, ella nunca se hubiera hecho tan mala como se hizo.